Eguardión y bienvenidos a ETV Hoy, bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad. Hoy vamos a hablar con el secretario general de EA, está con nosotros Pello Urizar. Eguardión eta ongi etorri. Eguardión, eskerrik asko. El rifirrafe político sobre Kutxabank, ¿está yendo demasiado lejos? Yo creo que está generando miedos diferentes, miedos en la sociedad, porque sí es verdad que este mismo fin de semana a mí me preguntaba la gente bueno, de cierto peso también, en el ámbito social en el que me muevo, preguntándonos a ver qué es lo que pasa con Kutxabank, porque lo que sí están viendo es que se está dando una confrontación. Y luego miedos, por otra parte, de otro sector que pues le hubiera gustado y que, bueno, pues que todo el proceso fuese de una manera muy discreta. Yo creo que incluso cerrando todos los acuerdos en despachos y promoviendo pues eso, ese cambio de lo que, bueno, pues con lo que se está planteando o las propuestas que se están haciendo del modelo histórico de Kutxabank a otro modo, de Kutxa, de las cajas, a otro modelo. Yo creo que perdería toda la representatividad que han tenido. Quizás ha sido una de las características más importantes de las cajas vascas, ¿verdad? La representatividad tanto de la sociedad, de los impositores, de las instituciones públicas, de los trabajadores. Yo creo que ese es el miedo, los dos miedos que se están dando, y es un miedo además entendible porque aquí lo que estamos planteando es una confrontación de modelos. Entendemos que desde luego por parte de EH Bildu que no podemos ir a buscar pues una entidad financiera al uso que pueda hacer competencia al BBVA o al Banco Santander, o que no es ese el modelo que nosotros entendemos para Kutxabank. Tenemos claro que tiene que haber una entidad financiera bueno, pues con la visión en el país. Las cajas, si algo han tenido, aparte de la obra social, que ha sido muy importante, ha sido la función social con la que se crearon, y nosotros creemos que esa función social se va a perder completamente. Entonces, bueno, pues están dando, yo creo, una confrontación de modelos que nosotros estamos empeñados en sacarlo a la calle, en que la gente lo conozca, y eso está generando miedos también. Sobre esa confrontación de modelos vamos a hablar en solo unos minutos, pero quería hacer alusión a esa quema del contenedor que tenía, la quema del cajero, perdón, que tenía lugar este mismo fin de semana. Hemos escuchado, como decíamos antes, duras acusaciones por parte de unos y de otros, y la izquierda abertzale decía que con esta quema solo ganan el PNV y el Partido Popular. ¿A qué se referían? Yo, antes que nada, para enlazar, bueno, lo que estoy viendo es que entre los miedos que se están generando, bueno, pues está llevando al PNV a utilizar un mensaje, una táctica miserable. Lo vimos el jueves pasado en el Parlamento cuando, en un tema del IRPH, cuando estaba discutiendo el IRPH, se abogaba y se azuzaban fantasmas del pasado, diciendo que la izquierda abertzale, concretamente Batasuna, hablaba, lo más que se ha acercado a las entidades financieras, a las cajas, es para pegarles fuego, y allí nos aparecían un trozo de fachada de la Vital, y ahora mismo también se quiere azuzar con la quema de este cajero. Bueno, se quiere azuzar también ese miedo del pasado. Nosotros tenemos claro una cosa, y además no solo EH Bildu como tal, sino todas las fuerzas que conformamos EH Bildu, que desde luego lo que queremos es ponerlas, toda esta entidad financiera y las instituciones al servicio del país, y que las vías no son ni desde luego bueno, pues ni pegar fuego a los cajeros, ni seguir esa línea, porque además creemos que alimentan aquellas fuerzas que lo que quieren es llevar el proceso de una manera lo más discreta posible y que no genere ninguna alarma. Relacionan la alarma con este tipo de cuestiones, y nosotros lo que creemos es que bueno, pues las vías violentas alimentan ese mensaje de los que quieren justificar este cambio sin llegar a un consenso social, no solo con las formaciones políticas, sino con los sindicatos y con las asociaciones sociales. Pero de alguna manera también con esa acusación de que el PNV y el Partido Popular son los que ganan con esta situación, ¿no están entrando ustedes también en ese juego que están acusando, que están realizando tanto yeltzales como populares? Pero la realidad es que bueno, pues el tiempo justo, o sea, de alguna manera demuestra que lo que estamos trasladando es así, y es que en todo este proceso
no estamos hablando de un proceso de los últimos 6 meses, sino un proceso que lleva 4 años. El PNV ha hecho los cálculos que ha hecho y ha ido a buscar aquellos votos que necesitaba para llevar adelante este proceso, este modelo. Un modelo que, no olvidemos, se está planteando que puede llevar a vender hasta el 70% de las acciones o de las participaciones de Kutxabank. Y lo ha hecho pues con quien ideológicamente más cercano estaba. El PNV lo ha hecho con el PP, ha cerrado los acuerdos para que le posibilite el cambio en la BBK y el cambio en la Vital. Y bueno, el PSOE en el último momento se ha sumado a ello porque entendía que quedarse fuera de esa fotografía con nosotros, ¿verdad?, le era más perjudicial que sumarse a ella. Ahí hemos visto cómo el anterior consejero de Economía, Carlos Aguirre, pues obtuvo un asiento en el Consejo de Administración de Kutxabank en contraprestación, y lo que estamos viendo es, bueno, pues que hay un interés, unos intereses ideológicos por parte de unos, otros intereses de, bueno, pues no quedarse fuera de la fotografía por parte de otros, pero desde luego no los intereses que desde nuestro punto de vista tienen que imperar en este tema concretamente, y es que Kutxabank sea la entidad financiera que necesita este país, pues no solo para responder a las necesidades de las familias, para responder a las necesidades de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas, que son las que verdaderamente lo están pasando mal, sino para responder también al concepto de país que tenemos. También tenemos que tener muy claro que las opciones políticas y los proyectos políticos tienen que estar respaldados también con una capacidad financiera para llevarlos adelante, porque si no, el dinero es el que cierra el grifo y imposibilita que los proyectos políticos salgan adelante. Eso es así, pero eso es una confrontación de modelo ideológico. Vamos, por lo tanto, a hablar de esos dos modelos antagónicos que están defendiendo unos y otros para Kutxabank, y quiero hacer la alusión al argumentario en el que se defienden el PNV, el Partido Popular y el PSOE. Es el argumentario que defendía Mario Fernández. Él dice que la única manera, precisamente para salvaguardar la obra social, es permitir que entre el capital privado. Me explico. Para dar respuesta a esa normativa europea se necesita crear un fondo de reserva, y, según Mario Fernández, para crear ese fondo de reserva, solo entrando capital privado podría salvaguardar la obra social, porque dando el dinero que está ahora mismo en la obra social, dice que se vaciaría de alguna manera. Eso es una propuesta ideológica, así de claro. Sí es verdad que la legislación te dice que ni uno de los miembros que conforman Kutxabank, que en este caso sería el caso de la BBK, tiene que tener más del 50% de su propiedad. Pero nosotros ya planteamos alternativas, que sea autocartera, que sea alguna de las otras dos entidades la que compre ese exceso. Es que ahí tampoco le interesa, porque claro, la BBK, si no tiene la mayoría, o que sea una entidad pública o semipública la que compre eso. Entonces, hay opciones diferentes, y además yo creo que el garantizar que la obra social se va a mantener solo a través de la venta de esas acciones, de ese hasta 70% de acciones, yo creo que es hacer trampas al solitario, porque lo que sí tenemos claro es que si entra capital externo, pues ya veremos qué capital externo es, pero es que al que pone dinero en una entidad me da igual, y tiene X% de acciones, lo que quiere es a final del año recuperar su inversión con los dividendos. Y si el 70% está en manos de no sabemos quién, ¿quién nos va a garantizar que la obra social se vaya a mantener? ¿Quién nos va a garantizar? Yo, desde luego, no pongo la mano en el fuego, pero con el 70% en manos extranjeras, en manos externas, en manos privadas, que no sabemos, porque... Bien, Kutxabank es la entidad con mayor peso, donde más movimiento, o sea, la mitad de los ahorros de los vascos y las vascas están, de las de la comunidad autónoma vasca, están en Kutxabank. Es una entidad financiera importante para el ámbito en el que estamos funcionando, pero los tiburones financieros que se mueven en el mundo, o sea, se pueden comer 3 veces Kutxabank. Entonces, ¿quién nos garantiza que no va a entrar ahí cualquier fondo que luego vaya a determinar que no, a mí lo que me interesa es priorizar mis propios dividendos, no la obra social? Eso no está garantizado. Eso solo se garantiza si el interés al 100% es netamente vasco, y eso se le garantiza si se mantiene público esa entidad. Si entra capital privado, y entra capital privado, vete a saber de dónde, eso no está garantizado, por mucho que diga Mario Fernández. ¿Cree de todas maneras que la ciudadanía está entendiendo toda la polémica que se está generando en torno a Kutxabank? ¿Cree que la gente entiende qué es lo que está pasando y el proceso que se debe o se está llevando a cabo? No lo entiende, y yo comprendo, porque es un tema muy complicado, y yo tampoco tengo la capacidad de explicar todo el proceso cómo es, pero lo que sí es verdad es que la sociedad está percibiendo que hay algo anormal en esto.
y que está preguntando, consultando. Algunos nos trasladan que con esta alarma, entre comillas, que estamos trasladando, que para nosotros no es más que poner el problema encima de la mesa, le estamos haciendo un flaco favor a Kutxabank, y que corre el peligro de descapitalizarlo, porque la gente, si pierde la confianza, sacará su dinero de allí, y yo creo que eso, bueno, pues de verdad es bueno, pues querer torcer el argumentario para su propio beneficio, porque bueno, pues siguiendo ese argumentario lo mejor es, bueno, pues eso, que es tal como lo han trasladado ellos, ¿verdad? Que se negocie todo bueno, pues entre cuatro paredes, entre, en este caso, tres formaciones, que a los que van a conformar esas fundaciones los pongan a dedo, vete a saber quiénes, qué personas, porque solo la única representación que quedaría asegurada sería la de las entidades fundadoras, 3 de 15, todos los demás serían personas que se colocarían a dedo. Pero luego no solo eso, sino que esas mismas personas, porque crearían internamente una comisión de sucesión, serían las que decidirían qué personas iban a sucederles en el momento que terminasen su mandato. O sea, no hay posibilidad con el formato que se está planteando, por lo menos tal como han trasladado en la BBK y en la Vital, de que incluso el porcentaje de representación que actualmente existe en las asambleas de las cajas, porcentaje de representación de las instituciones, porcentaje de representación de los impositores, de los trabajadores, eso se mantenga, eso deja de existir. Y además no hay ninguna garantía de que cuando las personas que se están poniendo ya ahora mismo con nombres y apellidos en esas listas terminen su mandato, luego se vaya a iniciar un proceso, bueno, pues por lo menos tan plural como era en el proceso de las cajas, de la elección de la Asamblea de las Cajas, porque serían ellos mismos los que decidirían quiénes van a sucederles. Entonces, yo creo que, bueno, pues eso es lo que se está poniendo en peligro cuando nosotros trasladamos que de verdad existe un problema con el tema de Kutxabank, y eso es lo que genera miedos en ciertos sitios, y bueno, pues se responden con la acusación de que nosotros lo que estamos haciendo es poner en peligro el Kutxabank, y que se vaya a descapitalizar y que Kutxabank va a perder prestigio. No, Kutxabank no tiene por qué perder prestigio. Kutxabank puede hacer muchas cosas que entendemos que tiene que responder a las necesidades de este país, pero desde luego, si se controla como se piensa controlar, vamos a tener un problema futuro. Vamos a dejar de lado la situación de Kutxabank, porque como tenemos media hora tenemos que tratar también otras cuestiones. ¿Se ha concretado ya finalmente el procedimiento para que Itziar pase a ser una entidad local menor? No, no, ni mucho menos. Lo que se decidió la semana pasada en el pleno del Ayuntamiento de Deva es que se aceptase iniciar ese proceso de la entidad local menor, pero todavía se tiene que dar, porque hay diversos estudios que definen cuáles podrían ser las competencias de Itziar, y se tiene que dar ese proceso. Es un proceso, yo creo que, bueno, pues que habrá que trabajarlo, habrá que mirarlo, y luego termina, y eso es muy importante para, de alguna manera, ahuyentar esos miedos que se estaban dando, que se azuzaban, termina con otra consulta, que esa tiene que promoverla el Ayuntamiento, donde todas las personas de cada barrio deciden si están de acuerdo o no están de acuerdo con ese proyecto que se definirá, ¿no? Entonces, yo creo que el proceso de Itziar, si algo se puede decir él, es que es un proceso participativo, es un proceso donde todos los habitantes, todos los hombres y mujeres de Itziar han podido dar su opinión, y lo van a poder dar en el futuro, además, porque ese es el paso que es imprescindible realizar para que efectivamente se convierta al final en entidad local menor, pero bueno, todavía queda un camino por hacer y quedan muchos temas por detallar. ¿Se actuó de manera correcta con los ediles de Eusko Alkartasuna? Bueno, se actuó. Lo que se les trasladó, porque es hasta en el punto en el que estamos ahora actualmente, se les trasladó que hay, en principio, dos mandatos. Un mandato de la propia Ejecutiva Nacional por unanimidad, y otro mandato que sí que tiene más peso todavía por parte de la Asamblea Nacional de Eusko Alkartasuna. Y el mandato no era más que, bueno, pues siendo un partido que se ha pasado 28 años solicitando que los trebeñeses y las trebeñesas tengan la capacidad de decidir su futuro para poder gestionar bueno, pues su propia vida municipal, pues desde luego mejor de lo que se está gestionando ahora, porque el hecho de que estén en Burgos, pues eso le genera muchos problemas. Si nosotros llevamos 28 años pidiendo eso,
cómo no tenemos que tener la misma lectura con el caso de Itziar. No estamos hablando de segregación, porque sí es verdad que una segregación pondría en cuestión incluso la viabilidad de la propia Deva. Estamos hablando de algo tan natural como se hizo en su día en Hernani con el barrio de Ereñosu, o con lo que, bueno, pues en Nafarroa y en Araba, con el tema de los concejos, es algo muy natural. Es llevar a eso, definir hasta qué punto bueno, pues esos barrios pueden tener la capacidad de autoadministrarse en algunos temas, en otros no, porque van a seguir siendo de Deva, y el Ayuntamiento de Deva es el que controlará esos, ¿verdad? Pero es así de simple, no hay peligro, desde luego, para la viabilidad futura de Deva, y yo creo que esa es la línea roja. Por lo tanto, nosotros trasladamos que tenían que votar que sí, uno de los concejales votó que sí y el otro votó que no. Lo que sí es verdad es que nosotros no vamos a reprocharles a ni uno de los dos concejales bueno, pues la reacción personal que han tenido, porque somos conscientes de la presión que han estado aguantando, no la última semana, que es la que ha salido en los medios de comunicación, sino en los últimos meses, y nosotros somos conscientes de que las personas, concejales y concejalas, son personas, y al final son influenciables en base a las presiones que tienen alrededor. Por lo tanto, nosotros ese reproche personal no se lo vamos a hacer, pero sí es verdad que las dos personas sabían que estaban representando a una formación política que se rige por unos estatutos y que tiene unos principios y unas ponencias. Entonces, por lo tanto, ellos se deben a lo que los órganos nacionales, en este caso el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional, decidan. Y si no responden, bueno, pues con toda naturalidad y sin que haya reproches personales, bueno, pues hay que pedirles la responsabilidad o que cejen en su puesto, pero sin entrar a reproches personales. Es lo que nos toca, porque entendemos que cualquier proyecto político se tiene que guiar por unas, bueno, pues por unas ordenanzas, se tiene que guiar por unas reglas, y el que entra representando esa formación política sabe que eso es así, y si no lo cumple, pues tiene que dejar su puesto a disposición de la formación política. Pero es por lo tanto lo que han hecho. Le han pedido que dimita al concejal que votó en contra de lo que había marcado la línea de Eusko Alkartasuna. Todavía no lo hemos hecho porque necesita su plazo, pero es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar del derecho a decidir. Como usted me decía, EA ha defendido el derecho a decidir desde hace muchísimos años. Usted acudía el día 8 a la cadena humana convocada por Ungure Escudako. La semana pasada la plataforma hacía referencia a seguir en ese camino. Quería preguntarle si, vista la imagen que se vio, una imagen en la que muchísima gente participó en aquella iniciativa, ¿se ha sentido decepcionado por la falta de cambio de actitud por parte de los partidos que no acudieron precisamente a la marcha? No, la verdad es que yo no esperaba otra cosa. Yo tengo que decir que disfruté mucho de aquella jornada, porque yo participé además activamente, bueno, pues como una fiesta. La verdad es que yo creo que era la manera que había de participar, y yo creo que así lo hizo. El hecho de que se triplicase lo que la cantidad de personas o el mínimo que estaba establecido para que fuese posible esa cadena, pues demuestra que, bueno, pues ese mensaje que una y otra vez nos trasladan tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, que, bueno, pues el derecho a decidir no está en la agenda de la sociedad vasca, es mentira. Eso no quiere decir que no haya otras cosas, pero nosotros creemos que es compatible tanto uno como otro. Pero a nosotros, a mí por lo menos no me ha sorprendido que ahí no haya habido un movimiento ni por parte del PSOE ni por parte del PP. No lo esperaba. Yo creo que en el PSOE puede haber personas, y habrá personas, que estén de acuerdo con el derecho a decidir como principio prepolítico que es, pero sí es verdad que, bueno, pues de la misma manera que lo estamos viendo en el tema de la abdicación y todo el proceso de la nueva, de la proclamación del nuevo rey, cuando se estaba planteando también hacer un referéndum para ver si tenía que ser la monarquía o la república. Bueno, pues en el PSOE se encuentran con que tienen unos compromisos de Estado y luego tienen la ideología o la base democrática, ¿verdad? Y yo creo que está primando lo primero. Y en este caso es lo mismo. Aún y así, nosotros sabemos que esto es una carrera a largo recorrido, que de la misma manera que pasa en otros países, tenemos el caso de Escocia, incluso el caso de Cataluña, este concepto no es un concepto que se va a circunscribir solo al ámbito abertzale, que va a superarlo, yo lo tengo clarísimo. Y bueno, las últimas elecciones
europeas ya nos han dejado una pequeña imagen, que yo creo que el tiempo nos dirá si es así o no es así, ¿verdad? Pero una pequeña imagen donde, bueno, pues también el bipartidismo parece ser que termina, pero esa mentalidad del Partido Socialista de, bueno, pues tener que elegir entre una cosa y otra se está terminando. Hay formaciones que, siendo no abertzales o no siendo abertzales, están diciendo que apoyan el derecho a decidir, y en ese sentido, pues todavía nos queda un proceso por hacer. Este mismo fin de semana escuchábamos a Andoni Ortúzar instar a realizar un pacto por el derecho a decidir que dé confortabilidad al Estado. ¿Cómo se da cauce a esto? Bueno, yo creo que el derecho a decidir es, en principio, algo que no es negociable. Y me explico. En Escocia, nadie, siendo nacionalista, siendo laborista, siendo Tory, o sea, conservador, nadie pone en duda que ellos tengan el derecho y la capacidad a poder votar el 18 de septiembre cuál va a ser su futuro. Luego ya, si quieren ser independientes, si quieren seguir dentro del Reino Unido, eso ya es legítimo, son opciones políticas diferentes, proyectos diferentes, y cada uno peleará por lo suyo. Pero la fase previa, la que tengan la capacidad, esa fase en la que se demuestra que tienen el derecho, la capacidad a poder meter en la urna, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, eso no lo pone en duda nadie. Aquí sí se pone en duda. Aquí sí se pone en duda en Cataluña, porque ese principio no lo comparte el Estado español y ahí tenemos un muro enfrente. Entonces, el primer paso es que el Estado español reconozca que ese derecho existe, que el derecho a decidir de los pueblos existe y que los ciudadanos y las ciudadanas de cualquier nación, de cualquier pueblo, tienen la posibilidad de poder votar para decidir. De ahí en adelante, luego ya los proyectos políticos, bueno, nosotros abogamos por la independencia porque creemos que Euskal Herria solo va a tener futuro siendo un Estado independiente, otros abogan por el federalismo y otros abogan por mantenernos en la situación que estamos ahora y otros, pues la recentralización. Bueno, estamos hablando ya de una segunda etapa. Entonces, yo creo que mezclar una cosa con la otra no es bueno, porque bueno, pues conlleva lo que pasó al día siguiente de la cadena de Gure Eskudago, de que algunos medios de comunicación relacionasen aquello con la independencia o relacionasen directamente con ETA, que también pasó eso. Nosotros creemos que lo que hay que trasladar es primero que ese derecho, el derecho a decidir, y que el límite está en lo que decían los ciudadanos y ciudadanas vascas, eso tiene que dar claro encima de la mesa. Y luego de ahí en adelante, bueno, pues se puede plantear un proyecto que es legítimo, nosotros lo compartimos, se puede plantear un proyecto en el que la ubicación dentro del Estado español, bueno, pues hay diferentes proyectos, pero nosotros lo que sí tenemos claro es que nosotros defenderemos el nuestro y respetaremos lo que la mayoría de la sociedad diga. Pero vayamos, por lo tanto, a ese primer paso que usted apuntaba ahora mismo. Me ha dicho que la diferencia con respecto a Escocia es clara y es que sí tienen una actitud proactiva por parte del gobierno de Cameron. Eso es. En Cataluña, sin embargo, la diferencia es la misma que existe en Euskadi. Me ha hablado de un muro. ¿Cómo se consigue que ese muro desaparezca? ¿Cómo se consigue que ese cambio de mentalidad se dé ese cambio de mentalidad? Pues no sé si se dará un cambio de mentalidad. Yo creo que un cambio de mentalidad me refiero en la parte, por lo menos, del gobierno del Estado español. Pero se necesita de ese cambio, usted mismo me lo estaba diciendo. Es conveniente. Pero yo creo que lo que no podemos poner es en manos del gobierno del Estado español bueno, pues, la llave para que este pueblo pueda decidir su futuro. Cataluña nos está demostrando, ¿verdad?, una posible vía. Nosotros veremos cuál es la que utilicemos, será la que por consenso decidamos entre los vascos y las vascas, pero Cataluña nos está demostrando que está poniendo todas las posibilidades encima de la mesa, que está llevando propuestas al Congreso de los Diputados, que está intentando hablar una y otra vez con el gobierno español, que está... Bueno, está intentando agotar todas las vías que en principio la legislación española le concede y además intentando también que la voluntad del gobierno actual bueno, pues ayude en eso, porque también es verdad, y en el caso británico se vio, en el caso escocés se vio muy claro, la competencia para bueno, realizar el referéndum en Escocia era el gobierno británico. Bueno, pues Cameron no tuvo ningún problema en trasladar esa competencia al gobierno escocés para que lo gestionase y lo realizasen desde allí. Y ahí no ha habido una ruptura legal, ha habido un traslado porque hay voluntad política. Desde luego, todo este proceso, si es un proceso bilateral, es mucho mejor. Todo este tipo de cuestiones, de la misma manera que se está viendo en Escocia o en su día se vio en Quebec, ¿verdad? Todos los procesos de negociación bilaterales son mucho mejores porque no dejan flecos, o los flecos que quedan son los mínimos posibles. Pero desde luego, lo que no podemos admitir es que, no queriendo reconocer ese derecho,
bueno, pues Madrid diga no, el Estado español diga no y ellos podréis vosotros. Cataluña está haciendo ya el proceso y lo está haciendo porque tiene una mayoría social y política, sindical, o sea, tiene una mayoría detrás abrumadora que está empujando. Ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Y el hecho de que vayan a darse, que los siguientes comicios sean precisamente unas elecciones locales y forales, unas elecciones que tienen muchísima repercusión en Euskadi, el hecho de que esas sean las siguientes elecciones no dificulta precisamente el diálogo. Bueno, la actividad política, la realidad política tiene ese hándicap y es que cada cierto tiempo tocan elecciones y cada vez que hay elecciones se dificulta el diálogo. También es verdad, y lo hemos visto en el pasado también en este país, que cuando hay voluntad hay capacidad de blindar esos diálogos. Y los diálogos se pueden hacer de diferentes maneras y sacarlo también del ámbito electoral, sabiendo que bueno, pues, todo proceso electoral suele ir creciendo, pero llega un momento en el que puede haber una confrontación, pues se puede plantear, como se ha planteado en Cataluña, pues, bueno, que no haya ataques unos contra otros, que no haya... Bueno, ese tipo de cuestiones siempre se pueden plantear, siempre que hay voluntad. La voluntad estriba, oye, el quid de la cuestión estriba en la voluntad política. Vamos a mirar hacia Madrid nuevamente. El cambio en la monarquía se dio hace 4 días, se hizo efectiva hace 4 días y hoy en el Congreso se empieza a debatir la ley que va a permitir el aforamiento tanto del rey como de la reina, como de la ahora reina Leticia. ¿Cómo valora todo este procedimiento que se está dando con mucha celeridad? Bueno, sin lugar a dudas, bueno, es consecuencia de cómo se inició en la transición el proceso. Al final tenemos que recordar que el bueno, pues saliente rey, el rey saliente, empezó su proceso bueno, pues, reconociendo y jurando los principios del movimiento franquista. Y por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista ya pierde legitimidad. Luego ya, en el modelo es otra cuestión. Yo desde luego no soy monárquico y entiendo que en este caso, en la sociedad española, tal como lo hizo en su día otras sociedades, la italiana lo hizo después de la Guerra Mundial, debería tener el derecho a decidir cuál es el modelo que quiere seguir. Pero luego, aparte de eso, lo que estamos viendo es que bueno, pues el reinado de Juan Carlos de Borbón legitimó todo el proceso francisco, todo el regimiento franquista, y en ese sentido creemos que solo por eso ya pierde legitimidad. Ahora había una oportunidad para enmendar